Sí, ese soy yo. Y te preguntarás cómo acabé aquí secuestrado por un grupo de kazajos. En este vídeo quiero contarte mi experiencia más bizarra del día que quise visitar la mezquita de Nur Astana, pero seguridad no me dejó acceder. Y sí, ese soy yo, dentro de la mezquita, porque conseguí entrar por el parking. Y en las mezquitas hay que entrar descalzo. Un momento, ¿esos son escaleras mecánicas? Pero antes, acompáñame al día que hice mi primer intento. Pues acabo de venir a visitar la mezquita de Kazajistán, la más grande, y lo que me ha pasado es que resulta que estoy viniendo en horario de rezo, cosa que yo no sé, porque realmente no sé cuáles son los horarios de rezo ni nada por el estilo. Y he tenido la mala suerte de que, estando ya aquí, ha empezado a entrar gente, ha empezado a golparse gente, y yo quería preguntar, y claro, no hablan inglés, todo ruso, incluso el chaval que me atendió ni siquiera hablaba ruso. Y yo le he preguntado, oye, en el Google Traductor, ¿tenéis algún horario de visita? Y me ha mirado y ha dicho que no. Pero yo me imagino que en ese momento el chaval se estaba sintiendo apurado y me ha dicho que no, por decirme algo, para que me fuera. Dicen que esta es la mezquita más grande de Asia, pero no es verdad. Estoy en la mezquita de Nur Astana, la mezquita más grande de toda Kazajistán, aquí en la capital, Nur Sultán. Me está dejando sin palabras un fenómeno acústico, que es que por los megáfonos se está escuchando el rezo, pero la potencia del sonido es tan fuerte que lo estáis escuchando vosotros en el micrófono, pero es que además estoy escuchando el eco, el rebote de los edificios que hay ahí al fondo. O sea, para que entendáis, se escucha el rezo por el megáfono y al cabo de unos segundos se oye cómo viene el sonido de aquellos edificios hacia acá. No conozco a los otros países de Asia Central, como puede ser Uzbekistán o Kirguistán, pero lo que sí sé es que Kazajistán es uno de los países de Asia y de Asia Central que tiene uno de los mercados más grandes. Además, es uno de los principales exportadores de uranio a Europa y a Estados Unidos. Así que, como os podéis imaginar, aquí en Kazajistán tienen los medios como para hacer según qué cosas. Y diréis, ¿son tan ricos como para montar esta mezquita? Sí, efectivamente, son lo suficientemente ricos como para montar una de las mezquitas más imponentes de toda Asia. Aún así, esta mezquita, la mezquita de Nur Astana, fue un regalo del emir de Qatar en agradecimiento a los acuerdos a los cuales llegaron entre ambos países. Datos rápidos sobre la mezquita: está situada al sur de Astana y tiene una capacidad para 5.000 personas rezando dentro de la mezquita y otras 2.000 en el patio interior que tiene. Ahora bien, tengo que contar una cosa sobre esto. La cúpula principal tiene una altura de 40 metros, que es un símbolo de la edad a la cual el profeta recibió las revelaciones, y por otro lado, los 4 minaretes tienen una altura de 63 metros, que es un símbolo de la edad a la cual murió el profeta. Si venís aquí en taxi, te hace dar la vuelta por detrás de la mezquita, tienes una panorámica de 360 y luego te vas para con los coches. Cuando di la vuelta con el taxi, me di cuenta que tienen un parking. La propia mezquita tiene un recinto para coches, un parking subterráneo, pero es como si fuera un centro comercial porque tiene incluso indicaciones de plazas disponibles, por favor, por aquí, a la izquierda, derecha, etc. La verdad es que fue muy curioso de ver cómo en el mundo musulmán se están poniendo las pilas con la tecnología. Y si no os acordáis a lo que me refiero, podéis visitar mi vídeo sobre la mezquita de Casablanca, la mezquita Hassan II, la cual tenía hasta un láser verde apuntando hacia la Meca. Entonces, a partir de aquí quiero contar una cosita más, un último bonus track. Intenté entrar dentro de la mezquita para visitarla. Dio la puta casualidad que me he encontrado que es hora de rezar, y yo lo siento mucho, con todo mi respeto hacia el Islam, no tengo ni idea de cuándo son los horarios de rezar. Con lo que me he encontrado es que hay una especie de recepción donde hay un tío vigilando a que todo el mundo se descalce y suba a las alfombras con el debido respeto, con los pies descalzos. He intentado hablar con él, he dicho, oye, disculpa, ¿hay algún horario para visitas? Y el tío se lo he enseñado el móvil.
en ruso, y el tío me ha dicho, no, 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 kazajo, kazajo, kazaj, kazaj. Y digo, bueno, va, se lo traduzco en el móvil en kazajo, se lo enseño, y me dice, no, 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 no se puede, no, 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 no. Claro, me he sentido un poquito decepcionado porque la verdad es que me gustaría visitarla por dentro, pero no quiero faltarle respeto a nadie. La mezquita por dentro es preciosa, súper bonita. Oro, cristales, luces, alfombra azul preciosa. Lo que pasa es que no sé cómo es el tema de los visitantes, no tengo ni idea de qué hacer en el caso de que queráis venir a visitarlo. Es posible que en algún momento haya alguna forma concreta de venir a visitar la mezquita sin tener que ser musulmán. Pero la historia no termina aquí. 2 días después he venido a visitar el campo de concentración soviético exclusivo para mujeres aquí a las afueras de Astana y se me acercó la persona random que sale de fondo. Lamentablemente no lo grabé en vídeo, pero más tarde me di cuenta que tenía el audio. Mi nuevo amigo me mostró la mundialmente famosa hospitalidad kazaja y aunque no haya imágenes me hace mucha ilusión compartirlo contigo porque gracias a este nuevo amigo hoy se nos abrirán muchas puertas. I'm from Spain. Spain. Do you speak English? Welcome to Kazakhstan. Thank you very much. I appreciate Is it your it. first time here? No, it's my second time, but the first time that I came here a few years ago, I was only for a couple of days. I've been to Barcelona. You've been? I really liked the city, you know? Thank you. Because Thank you very much. I was first in Paris. Yes? Spent there a couple of days, then went to Barcelona. It was like a heaven after the... I mean, the weather is very nice. Pretty hot maybe sometime. It was October. Yeah, it's nice. and It's nice time. Yes. It was really good time. Yes, yes. I really liked the Barcelona. Yes. Yeah. Mhm. Thank you for being here. I will try to make a good video. I wish you will have many views so that people around the world can see and make it. What was this? It's important to don't forget. Yeah, it is important to forget. To don't forget. So don't forget. Yeah. Exactly. It's important to don't forget. Yeah. Yes. Thank you. Thank you very Nurbol. much. My name is Nurbol. How, sorry? Nurbol. Nurbol. Thank you. Nice to meet you. Have a nice day here. Thank you. Thank you very Nice much. to meet you. Por si la hospitalidad kazaja no es épica y mítica, la persona que antes me ha estado hablando en muy buen inglés acerca de quién soy, qué hago aquí, etcétera, me acaba de volver a venir y me ha preguntado, oye, ¿cómo te vas a la ciudad? Y yo he dicho, a ver, yo habitualmente me voy en taxi, o sea, he venido en taxi y me pienso ir en taxi, entonces ese es el plan. Y me dice, bueno, si quieres te llevamos. Y digo, a ver, yo lo siento mucho, pero yo no tengo efectivo, mi idea es únicamente pagarlo con tarjeta. Dice, no, no, no te preocupes, no hace falta nada de efectivo, te llevamos, no sé qué. Me han dicho de que ellos tienen otros amigos visitantes de otro lado de aquí de Kazajistán y que le van a enseñar la mezquita, la Gran Mosque. Y me ha dado por hablar con él y preguntarle, es que yo estuve ahí, tuve un problema que no me dejaron entrar y dice, no te preocupes, ahora lo intentamos. Y entre otras cosas lo que le he comentado es que cuando he intentado entrar aquí he tenido el problema de que no me he entendido muy bien con la persona de la entrada y no me han dejado visitarlo. Y al parecer gracias a él podemos disfrutar de estas vistas maravillosas de dentro de la mezquita de Nur Astana. Bienvenido a Kazajistán. Gracias, muchas gracias Nurbol. Quería agradecerte de verdad esta oportunidad de poder visitar la mezquita de Nur Astana. Y me gustaría hacerte un par de preguntas. Primero, me gustaría volver a preguntarte si vosotros habláis en árabe, rezáis en árabe. ¿Cómo funciona esto? En el Islam, todo el rezo se hace en árabe. Entonces, la mayor parte del tiempo no sabemos el significado exacto, pero usamos el árabe. Lo memorizamos, leemos la traducción y simplemente recitamos el árabe de memoria. ¿De acuerdo? Pero si nos encontramos con alguien que hable árabe, probablemente no podríamos hablar con él. Vale, entiendo. Hablaríamos en inglés o en otra lengua. Esto es muy similar a la cristiandad cuando la misa se da en latín. Eso es. Muy similar, porque los cristianos antiguamente solían rezar en latín,
pero la mayoría de las personas recitaban las palabras sin entenderlo. También me he fijado, mientras estabais rezando, que uno de vosotros estaba liderando el rezo. Sí. ¿Cómo funciona? Sí, todos los rezos están divididos en la parte obligatoria y una parte opcional. La obligatoria se hace en grupo y hay un hombre que se encarga de guiar al grupo. El resto se quedan detrás de él y le siguen. Mi pregunta sería, ¿Por qué es así? ¿por qué es él y no cualquier otro? Buena pregunta. Sí, buena pregunta. A veces es el más anciano, a veces es la persona que conoce mejor el texto, entre nosotros. Sí, es que no hay un requisito concreto de quién será. Podría ser yo o uno de mis amigos. Le dimos el rol de dirigir el rezo porque pensamos que es quien mejor lo conoce. Pensé que era imam o algo así. No, para nada. Es un tipo corriente como el resto de nosotros. También tengo una duda muy importante. Sí. Sé que el Islam y los musulmanes son muy tradicionales y me preguntaba, tal vez esta sea la única mezquita que yo haya visitado en la cual se permita a hombres y mujeres estar en la misma sala. ¿Cómo es esto posible? Puedes Porque ver que... pensé que estas terrazas que están en la parte de arriba son especialmente para mujeres, pero veo a mi alrededor que las personas están mezcladas. ¿Sabes? Acabas de hacer un comentario muy correcto. Originalmente, las mujeres no tienen permiso para estar en el mismo sitio. Pero aquí nosotros, digamos, no todo el mundo conoce todas las reglas. Entonces, nuestro imán, que es como el obispo, lo permiten porque no pueden prohibir a todo el mundo. No podemos reclamar a quienes no quieren seguir las reglas, porque la mayor parte de las veces no las conocemos todas. Puedes ver aquí... ¿Puedes ver esta...? Sí, la cuerda. Sí, la cuerda. En este caso, las mujeres no pueden pasar más allá. ¿Vale? Hoy, especialmente hoy. Este límite en el rezo del Yuma lo apartan totalmente. Y entonces no se permiten mujeres en esta planta. Como dijiste antes, solo se permiten en las terrazas. Pero hoy, en la sala, se permiten visitantes. Así que si ellas rezan aquí, para nosotros está bien. ¿Dijiste Yuma? ¿Qué es esto? Yuma es el rezo colectivo obligatorio que se hace una vez por semana. ¿Puede ser viernes? Sí, eso sí, conozco los viernes de rezo. Bueno, quiero darte las gracias. Ha sido muy inmersivo, ha sido una gran experiencia porque he estado en muchas mezquitas. Estuve en Casablanca, en la mezquita de Hassan II, muy bonita y muy imponente, pero nunca tuve la oportunidad de vivir cómo la gente reza y cómo se vive aquí, así que ha sido muy guay. Gracias. Lo agradezco de corazón. Un placer. Muchas gracias, Nurbol. الله في الذين خلوا من قبل وكان أمره الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالتي الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله Conozco un gran mito sobre los kazajos y me parece muy interesante porque es algo único. La cosa es, para los kazajos son muy importantes los invitados y la hospitalidad. Y si alguien va a la casa de un kazajo y ve algo que le llama la atención, Deberías de... ¿se lo regalas? ¿Es esto cierto? Esto es tradición. Nah, no puede ser posible. Sí, es cierto, sí. Pero el caso es, quiero decir,
no vas a pedir... Por supuesto, el invitado va a ser responsable. Sí, va a ser responsable, Pero si tienes una tele grande y te pido la tele... Sí, se la das. Es un ejemplo estúpido, lo sé. Nadie se pide la puta tele nunca, ¿sabes? ¿Vale? Sí, es evidente. Pero si tú tienes un... La mayoría de las veces es simplemente un souvenir. ¿Sabrías decirnos dónde nace esta tradición? ¿Cuál es el motivo? ¿Alguna relación con la gente nómada? Sí, viene del periodo nómada. El invitado, para la cultura nómada, es como deberíamos servir con una gran hospitalidad. Entiendo. Además, supongo que el clima es duro. Sí. Es una tierra dura. Y nosotros, Y es difícil. Nosotros intentamos regalar. Incluso hoy en día, cuando alguien viene a visitarte a casa, cuando se marcha, se vuelve para casa, le damos un pequeño obsequio. Pueden ser caramelos. Eso lo he visto. Lo sé, me ha pasado. Sí, Y- así es. Pero si el invitado pregunta por algo, me ha gustado tu libro o algo similar, podría ser... Sí, un libro, cualquier cosa como un souvenir. Decimos, Tal vez una llévatelo. alfombra. Sí, le decimos, te lo puedes llevar, es todo Wow, tuyo. esto es único. Debido a estas cosas, te puedo prometer, Kazajistán es el número 1 del mundo en hospitalidad. De verdad, te lo aseguro. Sí. Golden deserts, violet rain. Lost my map, but found my name. Every risk a melody born. Así que, en resumen, esta no es la mezquita más grande de Asia, pero no discutiría lo de que sí que puede ser la mezquita más bonita de Asia, impregnada de cristales, de oro, de luces, también tiene alfombras de color azul súper bonitas, además súper elaboradas. Tenéis que venir aquí, conocer, descubrir esto y entender que, a pesar de que nos la vendan como la mezquita más grande de Asia, nos vale con ser la más grande de Kazajistán y además una de las más bonitas que hemos visitado hasta el día de hoy aquí en el canal de La Mochila de Gabo. Y eso es todo por hoy. Si os ha gustado el vídeo, espero que os suscribáis. Para vosotros es gratis, para mí es alegría. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en el próximo. And the chaos is where I believe. Every danger, every thrill teaches me how to feel. From frozen peaks to cities near, I'm alive in the wonder and the weird. No need for maps, I steer by